Desde la antigua pescadería, ¿qué tal se verá? Desde la antigua pescadería, demasiado cerca. Mavilla, muy bien también, sí. Muy cerca, pero bien. Yo seguro que estupendo. Bueno, las veces que estuve donde la antigua pescadería, Parece que habrá mucha gente. El barullo, sí, eso será lo peor. Yo no sé qué, la conmemoración de Covadonga, del aniversario de Covadonga, ¿cómo la van a sacar ahí? Es que habíamos que iban a uno de los motores. Saldrá Pelayo volando en un cohete. Igual a una cruz de la victoria. Y salía el manto Covadonga, no sé qué, de la Santina, o no sé qué salía. pero qué guapo se ve. Pero al final, Encima de Tabasco, ¿verdad? Eso seguro que tienen hoy. El restaurante no sé si sigue Sí, funcionando, a ¿no? ver si salimos de pelar del todo para ir a Mira, mira. sí, pero bueno, no nos hemos hecho bailar. Estaba por una música de este yo no sabía que empezaba desde la orquesta. ¿Cómo que de Miguel Río? De mi primo segundo, tienes que decir. De mi primo segundo. Autor de la canción Eres parte. Mi hermano en la orla de Magisterio lo mira y se parece a Miguel Río. Bueno, si tú no lo sabes, que es que de ríos. Una brisita ahí y me está ayudando a... Este año lo he visto en las noticias de la fiesta. ¿Cómo se verán los fuegos desde el avión aquel? ¿Verán algo? ¿No van a venir del avión?
El manto La Santina. Con un poco de figuración. Igual, depende de donde lo veas. Depende del artista. Igual si lo ves desde otro sitio se ve otra cosa. Pero sí que es verdad que desde aquí se ven mejor. Desde la zona de allá de más allá del rincón, la zona de los chapulines, este año parece que vienen hacia acá.
clásico que está imposible, los albergues a tope, es exagerado la pila de gente. En el camino de Santiago. Sí, Sí. que es demasiado, que ya no presta por eso, porque hay tanta gente. Los últimos 100 kilómetros, antes que yo lo de la Compostela y todo eso, antes, bah, pero los últimos 100 Sarria, de Sarria para allá, bueno, van en taxi, van como que van andando, van en... Sí, sí, sí. Eso. Una que es factible de hacer, Elena, es desde León a Oviedo. San Salvador, todo en esta primavera. Yo no sé en cuántas etapas se puede hacer eso. Bueno, entre 5 y 7, en una semana. Bajo, está bien. No, está bien, pero hay que llevar una guía más bien con uno. Yo lo vi el otro día en la TPA San Salvador, sí. y digo, mira, es fácil porque te montas en el tren, vas a León. Sí. Y de León tienes para qué. A un alza. En alza llegas en 2 horas. Sale más barato que en coche con la autopista. Sales de la estación, vas para San Marcos y ahí empieza. No, hay mucha subida. En San Salvador y en montaña. Subes a 1000, no sé, 1200, 1300. ¿no? ¿Tienes altura? Subes. La primera etapa supongo que acabará en la Robla, ¿no? ¿León la Robla? Depende donde salgas. Sí, León la Robla. Si sales más tarde puedes parar antes. Sí. Hay unos pueblinos antes, con albergues pequeñinos. Pero la Robla suele ser la primera parada. Pues esa es la mejor manera de hacerla, como aperitivo. Pues esa Además no tiene que tener mucha gente tampoco. no demasiada, no. Y eso a partir de septiembre mengua. Ahora hay algo. No mucho como otros, pero ahora hay algo. Pero sí tiene subida, ¿eh? A lo primero, bueno, nada. Y un poco rompepiernas, porque vas por un poco de colina. Sales de León, un poco así montaña rusa. Pero la verdad que está muy bien, porque no está nada saturada. Y ahora en verano la parte de septiembre tiene que ser guapa. La Sí, parte sí, de la sí, y en montaña primavera. Primavera también. Y en primavera, primavera lo que pasa es que vas al puerto y es como si fuese invierno, hay nieve hasta finales de mayo. En algún tramo, pásase, pero hay nieve. Igual hay primavera a 500 metros y a 1000 no, a 1000 ya todavía sigue el invierno. A Valporquero en verano y nos dijeron hasta hace una semana había agua barullo del de hielo porque se prolongó mucho el invierno.